Bienvenida a 40 y 50 con Ana Goros, el podcast donde por fin hablamos de lo que nadie nos contó sobre esta etapa. En cada episodio te traigo reflexiones, herramientas y conversaciones interesantes para que empieces a priorizarte, conocerte mejor y vivir con más calma. Estamos aquí para acompañarnos e inspirarnos, porque los 40 y los 50 llegan con cambios y juntas es más fácil. Ponte cómoda, que empezamos. Hoy grabamos desde la terraza de una casa, con vistas a una dehesa casi africana en plena Sierra de Madrid. Es el lugar donde Eurídice trabaja, estudia, cría a su hijo y también donde encuentra ese refugio de silencio que le permite acompañar a otras personas desde la astrología. Ella nació en Euskadi y a los 18 años se lanzó a viajar por el mundo. Desde entonces no ha parado de aprender. Es profesora de inglés, madre y una astróloga apasionada. Y también muy formada, que ha estudiado con referentes de España, de Argentina, de Londres, de Estados Unidos. Lo que más me gusta de ella es cómo aterriza todo ese conocimiento con los pies en la tierra, sin misticismos, esoterismos, ¿no? ni jerga difícil. En esta charla hablamos de astrología, pero no en plan horóscopo para saber si hoy es un buen día para escribirle a tu ex. Hablamos de la carta natal como una herramienta muy potente de autoconocimiento. Nos va a hablar de los patrones que repetimos, los bloqueos que solemos tener, talentos que no sabíamos que teníamos. Y sobre todo, la carta natal sirve para saber lo que nos van pidiendo los ciclos vitales. Eurídice nos cuenta que desde la mirada astrológica hay momentos radicalmente importantes que se van a dar entre los 40 y los 50. Así que si estás en esta etapa y sientes que se te está moviendo todo, pues no es casual. A mí su mirada me dio muchísima luz. Ojalá a ti te sirva igual. Hola Eurídice. Hola Ana, ¿Qué tal? pues muy contenta de estar aquí contigo, la verdad. Pues Sí, yo sí. también. Bueno, vamos a empezar, Eurídice, porque nos cuentes dónde estamos y por qué has elegido este lugar. Bueno, pues estamos en la terraza de mi casa. Y es importante para mí, ¿por qué he elegido este lugar? Pues porque es desde el lugar donde ejerzo, digamos, la actividad laboral y así más vocacional que estoy teniendo con la astrología ahora. Y porque supone también para mí un refugio de paz. Vivo en la Sierra de Madrid, bueno, en Galapagar, pero en un lugar que está mirando a la dehesa, a una dehesa, así como un poco a una vista africana. Y este lugar de refugio, de silencio y demás al lado de la naturaleza, la verdad, pues me trae mucho sentido, es donde quiero estar ahora, criando a un hijo además, etcétera. Y bueno, pues es donde me siento bien. Y que desde luego es una gozada, no sé si se estarán escuchando los pajaritos, Ojalá. pero desde luego además unas vistas maravillosas. Y hablando de lo que decías, ¿no? De tu día a día, que combina muchas piezas, ¿no? Como madre, profesora, astróloga. Entonces, ¿cómo es un día normal, ¿no? en tu vida ahora? Pues bueno, mi trabajo, digamos, oficial, Sí. soy profesora de escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid para adultos y ahora mismo tengo pedida una reducción de jornada, entonces tengo como gran objetivo vital tener mucho tiempo para poder ejercer, por un lado, pues todas estas cosas, porque es muy difícil barajar todo esto más o menos sola, ¿no? Entonces, trabajo 4 días por semana. ¿Qué idioma? Ahora mismo, ¿Qué idioma enseñas? soy profesora de inglés, Vale. sí, y llevo 20 años ejerciendo como profesora de inglés en las escuelas oficiales de idiomas de Madrid. Y entonces ahora mismo trabajo 4 días, además con un horario que me permite tener bastante tiempo libre, y entonces pues mucho de más rato estoy con mi hijo.
y esto me da mucho tiempo libre, sobre todo tengo muchas mañanas libres para, en la tranquilidad de mi casa, dedicarme a estudiar astrología, a hacer consultas, etcétera, y a dedicarme a las cosas que más me apetecen. Entonces, pues a veces barajar todas las cosas es un poco difícil, pero creo que soy muy estructurada, a veces demasiado. Y que, ¿no? Y parece que que lo has conseguido, ¿no? Como que todo encaje como en un puzzle. Sí, a veces, bueno, pues eso, a veces no es fácil, pero bueno, yo creo que muchas de nosotras podemos, no es Y poco también común. me contabas, ¿no? que tienes ese punto de una vida social muy rica con el colegio, las amigas, los viajes, y también un lado muy ermitaño, ¿no? Sí. ¿Te sientes cómoda con ese equilibrio? Sí. Según ha ido pasando el tiempo, yo tengo mucha tendencia social y me apetece mucho. Lo que pasa que también me agota muchísimo. Entonces me voy dando cuenta con el tiempo que necesito espacios de silencio, de soledad. Luego hablaremos además que tiene mucho que ver con mi propia carta natal. Pero el ir dándome cuenta de eso me trae una paz tremenda y si no fuera así, acabaría un poco desquiciada, la verdad. Necesito ese equilibrio, sí, muchísimo. Bueno. Y si vamos un poco a tu trayectoria así más vital, Sí. Tú naciste en Euskadi. Sí. Y a los 18 años empezaste una etapa muy viajera. Sí. Cuéntanos, sí. ¿qué buscabas en esos años o qué descubriste? Sí. Pues bueno, tuve la suerte de tener una madre que me empujó a hacer un año, después de terminar COU, me empujó a irme un año fuera y ahí pues conocí a gente, etcétera, pero sobre todo conocí a un chico australiano con el que me marché a Indonesia y a Australia, que de eso hace ya un montón de años, y en aquella época no era común. Entonces el viajar 6 meses por Asia y por Australia con 18 años fue como un sello ahí fue un chute muy grande. Pero eso fue muy importante porque la Euskadi de esa época a mí me oprimía un poco, a mí personalmente. Era una época donde Bilbao, que era la ciudad donde yo provenía, era muy oscura, era muy negra, estaba muy politizada y yo estaba dentro de unos ambientes muy politizados y a mí me faltaba color, no sé cómo decir, ¿no? Y otras cosas más artístico-musicales, no sé cómo decirlo, por decirlo de alguna manera. Y el ir a ese viaje, ese punto exótico fue un punto de salvación total para mí, total además, sí. Y un cambio muy radical. un cambio radical que luego volví a Euskadi, pero ya con una conciencia de que esas cosas me hacían bien, con una apertura que ya no me sentía pues encarcelada en un sitio un poco más gris para mí. Ya. Sí. Y entonces ahí, ¿cómo fue volver a los estudios, ¿no? Que es donde empezaste filología, cuéntanos. Sí, bueno, pues en ese año, pues eso, viajé, pero luego sabía que yo quería estudiar algo en la universidad y como volví con un inglés tan ya incorporado, pues ya me metí en filología inglesa y fue así un poco como a lo tonto, pues hice la carrera de filología inglesa en Vitoria. Yo soy de Bilbao, pero ya me independicé, digamos, más o menos. Y la hice en Vitoria y ahí comencé pues una trayectoria más académica. Me interesó mucho la lingüística, hice luego un máster en lingüística en Londres y fue pues con un contacto más con la parte académica, sí, que luego he ido dejando porque realmente no es lo que más me gusta a mí. Pero bueno, tengo un punto fuerte con estas partes más. Pero y también ahí mentales. Sacaste las oposiciones, ¿no? Para ser profe. Todavía no, ahí tarde sí, porque hice cursos de doctorado, hice un máster de lingüística en Londres, me dediqué a investigar, hice la tesina y ahí fue justo en la puerta de los 30 cuando saqué las oposiciones en Madrid y eso fue como un golpe del destino y ya eso es lo que me trajo a Madrid. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo entra la astrología en este camino? Bueno, pues la astrología entró, curiosamente, desde muy temprano. A los 17, 18 años me regalaron un libro de astrología y la persona que me lo regaló se arrepintió porque de repente desaparecí, me metí en el libro y todo. Y bueno, pues me empezó a apasionar de tal manera
que a partir de ahí muy autodidacta, de forma muy autodidacta, comencé a leer y a interesarme. Nunca hice estudios formales, pero desde ese momento me interesó profundamente. Y nada, bueno, pues era algo paralelo que llevaba, me compraba libros, cuando podía ir a las ciudades donde había más libros me compraba, etcétera. Qué Sí, bueno. sí. Y entonces, Eurídice, para quienes no conocen mucho del tema, cuéntanos, ¿qué es una carta natal y qué tipo de información nos da sobre nosotras? Sí, bueno, esta es... responder qué es la astrología, etcétera, es una pregunta del millón. Muy amplia, ¿no? Claro, ahí tendríamos que entrar en cosas filosóficas, etcétera, pero que vamos a dejar eso de lado porque son preguntas muy difíciles de responder. Pero, ¿qué nos puede aportar una carta natal? Ahí sí te puedo decir. Bueno, la carta natal nos trae muchísima información, muchísima, y precisamente el arte de una astróloga, un astrólogo, precisamente radica en saber sintetizar toda la información que trae. Pero básicamente yo diría que es una de las más potentes herramientas de autoconocimiento que yo creo que existen, creo yo. Entonces, podemos hablar, se pueden encontrar tendencias, inercias que tenemos pues de formas de actuar, qué tipos de apegos tenemos, qué caminos evolutivos más positivos son adecuados para nosotros. También es como si fuera un poco como si fuera un programa de estudios, qué aprendizajes nos trae la vida para realizar, a ver si nos vamos a atrever a realizarlos. No hay ninguna garantía, no tiene que ver tanto con yo sé cómo eres y ya no hay duda sobre eso, no, siempre hay campo de mejora. Como retos. Siempre hay retos, campo de mejora y bueno, aquí también podríamos entrar de forma muy extensa sobre el determinismo, hasta qué punto estamos determinados o no. Yo creo que tenemos mucha agentividad y con las cosas que traemos ya de talentos, de inercias, con todo ello tenemos mucho campo de aprendizaje y de evolución. Entonces, hay mucha información sobre todo ello, sobre qué cosa, la típica piedra que nos atrapa más, qué cosas nos vendrían mejor, qué retos difíciles tenemos de aprendizaje. Vocacionalmente hay muchísima información sobre qué talentos y habilidades traemos más o podemos ir desarrollando. Y todo esto desde que nacemos, ¿no? Las cartas natales, porque toda esta información es sin haber hecho mucho, o sea, es desde que nacemos. Exacto, eso es importantísimo, porque, a ver, si nos interesa la psicología, que la astrología actual tiene muchísimo que ver con la psicología, claro, esta es una pregunta muy importante porque sabemos que en la primera infancia todas las cosas que nos suceden nos determinan después, mucho, sí. Pero es que la carta natal, ya filosóficamente hablando, es un estadio anterior ya al nacer, pase lo que pase, ya al nacer lo traemos, ¿no? Otro día podríamos hablar de forma muy extensa sobre lo que eso significa, qué significa, o podríamos debatir sobre hasta qué punto condiciona. Pero vamos, ya te adelanto que mi posición y la de muchos astrólogos actuales es que claro que hay ciertas cosas que venimos condicionados, pero también hay muchísimo campo de aprendizaje, de mejora, de evolución. Y precisamente una carta natal te trae mucha información sobre cuáles son esos lugares de mejora, qué tipo de retos traes, y precisamente consuelo también porque dices, bueno, pues esto a mí me cuesta tanto, pues ahora entiendo que me cueste tanto. Porque es como como decías, una asignatura pendiente que te pone la vida. A mí, desde luego, cuando me la hice, me ayudó muchísimo porque lo ves, pero a lo mejor eso lo estás como rechazando o que todo cobra sentido, ¿no? Exacto. Cuando alguien te lo dice sin verdaderamente conocer tu vida. Exacto, ¿no? Y sobre todo porque, lo ve en la carta. Porque hay, y decimos que es una de las mejores herramientas de autoconocimiento porque hay partes de nosotros que tenemos que ir viviendo para darnos cuenta de que las tenemos. Hay cosas que no vemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces tienen que pasar cosas para ir incorporando y dándote cuenta que eso también eres así, tú no sabías tanto que eras así, etcétera. Bueno, pues muchísima información. Y luego, entre otras cosas, por ejemplo, si miramos, hay muchísimas cosas que se pueden sacar, pero si miramos solamente la estructura lunar, que dentro de los planetas en astrología, que la luna es considerada un planeta, aunque no lo sea, obviamente,
Pero solo mirando la estructura lunar, que es una, yo qué sé, una décima parte, si quieres, de la carta, incluso menos, podemos tener muchísima información sobre nuestras tendencias emocionales, qué tipos de apegos son más los predominantes en tu vida, qué formas de pertenencia nos viene bien, qué formas de seguridad, qué zonas de confort podemos tener. Entonces eso te da, por un lado, aceptar que eres así y decir, bueno, pues es que yo no soy, si soy un peral no puedo dar manzanas. Pues vale, yo soy así, me acepto, pero también estar un poco, potenciar lo que eso tiene de bueno y observar las trampas que te puede traer de apegarte demasiado a cosas que no te viene bien. Bueno, pues es infinito, vamos, ¿no? Sí, es que da muchísima información. Es mucha información. También nos puede traer mucha información sobre qué patrones repetitivos traemos. Por ejemplo, la típica piedra que siempre nos encontramos. Por piedra es como problema, ¿no? Como problema, ¿no? Cosas que no se hacen. ¿Por qué una persona trae, digamos, siempre dándole vueltas a cosas con la salud? Otras personas a cosas, las relaciones o lo vocacional. Bueno, pues ahí se puede sacar. Mucha información vocacional. ¿Qué arquetipos nos atraviesan también? Pues, ¿a qué te refieres con eso? Esto es muy interesante. Por ejemplo, personas que tenemos un Neptuno muy fuerte, es muy común que seamos PAS, que seamos personas altamente sensibles, sí, por ejemplo, porque traemos un aprendizaje de tener que ir incorporando una altísima sensibilidad para lo bueno y para lo malo, todo lo que eso conlleva, todo lo que eso trae. Entonces hay, muchísima información. Entonces, que una persona puede tener un arquetipo neptuniano muy fuerte y por lo tanto tener una tendencia a tener una sensibilidad artística mayor, a percibir muchas más cosas, en ese sentido, para lo bueno y para lo malo. Otras personas pueden venir atravesadas, por ejemplo, por el arquetipo uraniano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los temas que tengan que ver con la rebeldía, la libertad versus la pertenencia, la zona de confort, es un tema muy gordo en la vida. Bueno, y miles de otros arquetipos. Hace que cobre sentido todas estas diferencias, ¿no? Que incluso dentro de las familias. Exacto. O sea, unos hermanos hacen una cosa, otros aunque se hayan criado Entonces, en el mismo ambiente. Exacto. Entonces, tirando de cada hilo, se puede sacar, pues para empezar, saber que tienes esas tendencias. Segundo, retos y que el astrólogo de alguna manera te anime a ir hacia el potencial que traen esos aprendizajes, ¿no? Bueno, etcétera. Hay mucha información. Un montón. Sí. Y entonces, si lo traemos como al momento vital actual, imagínate, ¿no? A muchas mujeres nos pasa que a los 40 o 50 pues nos sentimos a lo mejor perdidas y a lo mejor ni siquiera sabemos por qué. Entonces, ¿cómo nos ayuda a entender el momento vital en el que estamos viviendo? Bueno, pues mira, eso también es, aparte de la carta natal, dentro de la astrología personal, otra de las cosas que más nos pueden ayudar es saber que cada carta natal se va como desplegando en un ritmo vital y no siempre es momento de todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que las crisis vienen astrológicamente cuando tienen que venir. Entonces hay nombres y apellidos de tipos de cosas que te pueden pasar. Y entonces ese reloj biológico hay de dos tipos. Hay un reloj de ritmos de cuándo vienen aprendizajes de un tipo o de otro, que son personales e intransferibles para cada carta, pero hay otros que son comunes a todos los seres humanos, de acuerdo a los ciclos vitales. Ajá. Y eso también tiene, en astrología se puede sacar mucha información de qué momentos vitales dentro de la biografía de un ser humano o de una mujer son más propicios para una cosa, para otra, para un tipo de crisis, para otra. Y así como estamos hablando entre los 40, digamos 40 plus, 50 plus, entre los 40 y 60 hay así algunos momentos clave, comunes. Sí. Fíjate, lo que normalmente venimos llamando como la crisis de los 40, sí, en astrología tiene nombre y apellidos concretísimos y muy diversos y muy potentes que si quieres te paso a contar un poco, pero hay cosas muy fuertes que empiezan a pasar a los 40. Sí.
digamos que de todos los planetas que normalmente miramos a la hora de analizar una carta natal, los tres que están más lejanos y que llamamos los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que se han descubierto relativamente hace poco, son precisamente los que traen asignaturas, digamos, evolutivamente más difíciles para el ser humano, y todos ellos nos traen una crisis entre los 40 y los 45 años de edad. Entonces, es un momento radicalmente importante, es absolutamente importante. Entonces, voy a delinear muy brevemente los tres para que veas y para que veáis que cada uno trae un reto importante, ¿no? Entre los 36 y los 40, y esto depende de cada generación, Plutón hace una cuadratura a su posición natal. Bueno, esto ya es hablar como... Tengo un profesor mío que le dice hablar babilonio. Voy a dejar de hablar babilonio y vamos a traducirlo, ¿no? Se entienda. Es un momento importantísimo, súper potente. Puede ser un momento, depende cómo se encare y cómo se viva y qué Plutón tengas tú en tu carta natal, puede ser un momento de mucha crisis y también de mucha potencial sanación psicológica, pero pueden salir a la luz complejos, miedos, traumas, apegos, adicciones, frustraciones, heridas primarias. Entonces es un momento de total purga. Puede ser muy fuerte, depende de qué personas, puede ser un momento un poco como la noche oscura del alma. Yeah. Pero al mismo tiempo trae mucho regalo bajo el brazo de potencial sanación, de mirar de... O sea, Sí. No, que me refiero que decías que son importantes, que puede pasarte todo esto, entonces que parece que lo que es importante es mirarte mucho. Con Plutón sí, cuando te toca Plutón. El de Plutón sí, porque pero hay que mirar en cada persona, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Esto sí que te lo tendría que decir un astrólogo. Con los otros ya es más exacto cuándo viene en edad. Pero para Plutón, que es así, digamos, más de potencia, porque las crisis plutonianas vienen a decirte que te tienes que despojar de lo que no es, y Plutón puede ser muy brutal despojándote de lo que tienes que saber dejar ir. Que si no te das cuenta, te va como... la vida te lo trae, la vida te lo trae. Entonces, decías que había otros dos, ¿no? Así entonces, momentos. Hay otros dos que pueden ser más, bueno, Neptuno entre los 40 y los 43 también, este es un poco más sutil, digamos que viene un poco de crisis de significado profunda, donde tu identidad puede llegar a desvanecerse, todo aquello con lo que te habías identificado empieza a dejar de cobrar sentido, a lo mejor, y tienes que buscar otras visiones, otros ideales, otro sentido espiritual, aunque esta palabra habría que definirla más, pero puede ser un momento de redefinir qué cosas y qué ideales te mueven. Y es muy importante porque si no haces bien el proceso, podrías quedarte pegado a identidades absurdas, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, Bruce Springsteen, si no hubiera hecho un cambio en ese momento, podría haberse quedado pegado a la identidad de rockero protestón hasta y no dar un salto hacia lugares que traían más sentido para él, como lugares de más amabilidad o de más positividad, bueno, etcétera, ¿no? Y el último, Urano, que es importantísimo, este sí, entre los 42 y los 44, Urano trae... es una verdadera revolución, digamos, tomas conciencia de que ya has llegado a la mitad de la vida, así arquetípica, y te entra una prisa por vivir lo que querías vivir cuando los ideales que tenías en la adolescencia. Entonces ya no soportas las cosas aburridas, bueno, esto es una simplificación, pero no soportar la vida vivida para quedar bien con otros. Empieza a entrar una prisa existencial para hacer lo tuyo, para ser una urgencia de deseos de vivir, de sentido, parece, que para ti tenga sentido. Que para ti tenga sentido y hay y poner una raya, digamos, a las expectativas de quedar bien con el resto de los seres humanos y de hacer lo tuyo, ¿no? Existe el peligro de volver a una adolescencia sin sentido, de me compro la moto, me voy con una más joven y esto, ¿no? Entonces
hay que tener cuidado también. Entonces el acompañamiento astrológico en estos momentos puede tener... Todo el sentido de ayudarte a ver, ¿no? A ver lo que ya tienes dentro, pero que a veces no, el entorno no ayuda, o el tipo de vida que lleves. Exacto. Entonces, ¿tú qué dirías exactamente eso como herramienta que parece no, que es tan potente? Entonces, ¿en qué ayuda exactamente? Bueno, pues tanto mirando a la carta natal como camino de vida, o mirando al momento vital actual, la información que te puede traer la astrología, para empezar te trae aceptación de si estás viviendo algo difícil, te trae aceptación no de no querer cambiarlo, pero sí de decir, bueno, pero si es que este es un camino que vengo a transitar, por lo tanto, aunque me cueste, pues no es que yo sea raro, no es que sea, no he hecho nada mal, no soy intrínsecamente malo, sino que es un camino que por difícil que sea transitar es para mí, ¿no? También ayuda porque un buen astrólogo te puede ayudar a potenciar lo que es necesario potenciar y en esas dificultades que hay que transitar, dirigirte hacia las vibraciones más altas de ese aprendizaje que tienes por hacer. Y también te ayuda un poco a observar qué cosas quizá pues sean un poquito más difíciles de observar, en qué lugares no te conviene caer, ¿no? Qué inercias no te conviene. Entonces, poner conciencia, consuelo de que aunque sea difícil, pues mira, es que esto, claro, es difícil, pero hay un objetivo, hay un sentido, hay un propósito de todo esto, a una crisis, ¿no? Te trae mucho la sensación de autocompasión en ese sentido, en el sentido bueno de la palabra, de cuidar mi proceso, de saber que las dificultades que paso tienen un proceso, tienen un resultado potencial que puedes alcanzar, ¿no? si acompañas, y un aprendizaje, etc. Sí, porque yo eso, en consulta pues veo a muchas mujeres que en estas edades, la verdad que siempre hay como, también sobre todo en los terrenos profesionales y también en los personales, que tienen que tomar como grandes decisiones, a lo mejor están cansadas de su trabajo, pero llevan 20 y tantos años. Entonces parece que esto puede dar mucha información en esto, ¿no? En esos grandes espacios a explorar. Exacto. Porque te toca. Entonces, esto que a lo mejor tú no te permites... Claro. Trae mucha información en ese sentido de qué propósitos, en ese sentido más vocacional también, pero también emocional, personal, ¿no? Saber que hay ciertas cosas que te cuestan más o que tienes una actitud X y saber que está bien, ¿no? Que eres así y no pasa nada, potenciarlo. Te ayuda, ¿no? Te parece ayuda. Que te empuja un poquito. Sí, ojalá. Bueno, Eurídice, qué interesante. Ahora al final nos vas a contar un poco cómo poder, ¿no? Pues, contactarte o qué hace falta para tener una consulta, pero antes simplemente una pequeña nota, porque hay una faceta tuya muy creativa y muy importante que hacías, que te dio por hacer musicales. Entonces, cuéntanos un poquito, que me parece muy interesante. Sí, bueno, pues mira, también por carta, yo ya hablo así todo el rato, ¿no? Mis amigas a veces me riñen, pero no puedo evitarlo. También, mira, observando mi propia carta, me voy dando cuenta de que uno de mis talentos, digamos, es potenciar la creatividad de otros. No tanto yo ser creativa, que también, pero... Entonces... Y también esta parte más académica, más mental que yo desarrollé al principio de la vida, estaba, digamos, esperando que naciera una parte más intuitiva, creativa, más de mirar a lo artístico, ¿no? Y las partes artísticas. Total. La cuestión es que dentro de mi profesión como profesora de inglés para adultos y en algunas épocas para adolescentes, pues organizamos unos grandes musicales con 50 personas, con director de coro, con directora de coro. ¿Con música en directo? Con música en directo, con músicos profesionales. ¿Y era en inglés? No. Era en el teatro, lo hacíamos en castellano y muchas de las canciones eran en inglés, otras en idiomas africanos, bueno, un poco de todo. Sí. Bueno, entonces, si alguien nos está escuchando y no sabe ni por dónde empezar, ¿hay algo que pueda empezar a hacer sola o como para ir conectando con su carta o con su momento vital? Sí, pues bueno, yo creo que
si puedo dar una pildorita, Sí. sería animar a la gente a que vaya a un portal de astrología cualquiera, por ejemplo, cosmograma.com. En España es un sitio que hace cartas muy bonitas y fáciles. Entonces, introduciendo tus datos de nacimiento, obtener el dibujo de tu carta natal. ¿Qué Sí. hace falta? Que yo sé que es el día de nacimiento. Día de nacimiento, y la hora lo más exacta posible Eso y es. el lugar de nacimiento. Y lugar. Para la hora, yo recomiendo que pidáis el certificado literal de nacimiento, que se pide gratis a través del portal del Vale, perfecto. Y con estatal. esos datos te puedes meter en esta Sí, página. En cualquier página metes tus datos y al menos obtener la carta natal, ¿no? Y fijarse en qué signo y en qué casa, en qué lugar está la luna, por ejemplo. Vale. Esa sería mi pequeña pildorita. Tirar del hilo de qué le pasa a mi luna, dónde está, en qué casa, en qué signo, porque eso nos trae muchísima información de nuestra estructura emocional, cómo nos podemos cuidar emocionalmente, cómo nos podemos maternar, cuidar nuestras formas de apegarnos, de crear hogar, de crear zonas de confort, de seguridad. Bueno, y es un lugar como el primordial para empezar. Sí, como ¿no? lo más íntimo parece, Sí, ¿no? Esa capa sí, profunda para sí, conocernos. Sí. Bueno, pues genial. Y entonces, ¿qué tipo de servicios ofreces tú ahora mismo? ¿Cómo la gente te puede contactar? Sí, bueno, Cuéntame. pues para contactarme, sobre todo por mi página web, euridicearregui.com. Vale, ahora lo ponemos luego en el texto. Sí, en general luego también la gente me contacta lo más fácil por WhatsApp, pero el tipo de servicios que hago es de dos tipos. Consultas de carta natal y del momento astrológico actual, y luego también ofrezco formaciones de astrología en grupos presenciales, no online. O sea, que es como concertar cita y tú, con los datos que la gente te da, tú haces una sesión en la que hablas de cómo es la carta natal y el momento vital. Exacto, ¿no? Como sí. devuelves... Cada cosa la hago en dos sesiones diferentes. Vale. La carta natal en una sesión de 2 horas y el momento vital en una sesión de 2 horas. Okay. Sí. Y luego además formación a gente que le interese profundizar en temas de astrología. Bueno, qué interesante. Yo la verdad que en mi caso fue una consulta que me ayudó a entender muchísimas cosas y a recolocar otras tantas. Qué bien, cómo me alegro. Así que nada, ya para terminar te diría si nos puedes contar qué momento crees que es el adecuado para que alguien coja y pida una consulta contigo para este tipo de cosas. Bueno, en general, cualquier persona que tenga curiosidad por los tesoros, ¿no? Que encuentra que esconde una carta natal. Pero yo creo que lo más normal y típico es que cuando las personas se ven en nudos de la vida, en cruces, en pequeñas crisis, es más común que la gente quiera venir en esos momentos porque realmente puede servir un poco de guía tanto del momento actual como biográfico general que te puede traer la carta natal para dar más sentido a todo lo que estás viviendo y sentir acompañamiento, consuelo y también como objetivo y propósito de hacia dónde tirar. Como luz a lo que hay y un poco de luz hacia el camino a seguir. Claro, ¿no? Claro. Sí, pues nada, a las que nos escucháis, si os ha resultado interesante esta charla y queréis saber más sobre vuestra carta natal o el momento vital que estáis viviendo, ya sabéis que podéis contactar con Euridice. Y a ti, Euridice, muchísimas gracias, ha sido un placer. Joana, te agradezco un montón y además que menudos podcasts más interesantes nos estás trayendo. La verdad, ahí estamos, venga a escucharte. Pues nada, ha sido todo un placer y que nos vemos prontito. Gracias, Ana, un beso. Chao. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte en mi web, anagoros.com. Ahí puedes dejar tu mail y recibirás cada semana, de forma totalmente gratuita, reflexiones y claves prácticas sobre los temas que vamos tratando, además de estar al día de los cursos y contenidos nuevos. Te espero en el próximo episodio, aquí en 40 y 50 con Ana Goros.